Le decía a la iglesia hace un tiempo atrás, lo importante es que Dios sea glorificado. Y la palabra glorificar, desmitifiquémosla en tanto a lo que nosotros tenemos aprendido. Cuando se habla de la gloria de Dios, es todo lo que Dios es, todos sus atributos. En hebreo existía una palabra que es kabod, y kabod significó siempre en el lenguaje bíblico las pertenencias, las propiedades, el honor de esa persona. Cada vez que Dios muestra su gloria, está mostrando quién es Dios. Cuando hay un milagro de sanidad, cuando hay una vida que cambia, cuando hay un drogadicto que deja las drogas y comienza a vivir bien, cuando hay una mujer que deja las calles y se deja de sentir esclava de la lujuria de los tipos, pues, y es libre y se siente una mujer sana en el alma, ahí Dios muestra su gloria. Dios mostró su gloria al abrir el mar en los días de Israel, Jesús caminando sobre el mar, en los milagros, todo lo que Dios es. Y eso para el ser humano se transforma en luz, por eso en el Nuevo Testamento aparece la palabra doxa en griego, que significa luminosidad, luz, ¿no? Entonces, cuando Dios es glorificado, significa que Dios es mostrado y que la gente podemos tener luz. Por eso Dios tiene que ser glorificado. Basta de que, vuelvo a decir esto, un hombre que murió en la locura total, atado con una camisa de fuerza, llamado Nietzsche, es el que ha determinado la cultura de Europa, el pensamiento cultural de Europa. Y si yo digo esto es grabado, hay un montón de reels que ustedes los pueden ver, y cada tanto aparecen los haters, ¿no? Antes eran los detractores, ahora son haters, ¿no? Bueno, te sacuden, te pegan, seguramente con esto van a decir un montón de cosas. No, para mí Nietzsche no es Dios. Un hombre con un montón de problemas psicológicos, psiquiátricos, y que hoy marca la cultura de Europa. Tú dices, cuando analizas la vida desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que era una persona con una cordura mental impresionante, que no perdió el control, ni tuvo ni siquiera la más mínima ansiedad, aún cuando lo llevaban a la cruz. Eso demuestra que él tenía un nivel de paz en el alma y de control sobre lo que vivía. Sin embargo, personas que han muerto con una camisa de fuerza los tenemos como Dios, y a Cristo decimos que era un loco. Creo que de vez en cuando deberíamos, la gente que vivimos en Europa, sacudirnos un poco así, porque se nos están metiendo muchas telarañas rancias, ¿no? Sigo creyendo en Dios. Y que los dioses de esta sociedad lo único que han hecho son daños. Yo lo veo así, no lo sé. Dios tiene que ser glorificado. Bueno, me gusta escuchar lo que predica el pastor Daniel, si predica la palabra de Dios. Yo no tengo autoridad si no es por la palabra. No mi palabra, la palabra de Dios. Es esta palabra que yo te predico la que tiene autoridad. Y si yo la interpreto mal, deja de tener autoridad. Dios tiene que ser glorificado. Dios tiene que ser visto. ¿Sí? Todos saben la lucha que tiene Lili, porque lo mencionó, por eso ya lo he repetido 3 veces, y porque evidentemente está marcado también en mi mente, ¿no? Con el tumor y con cada operación que se puede llegar a hacer es peligrosísima si no se opera también, o sea, es Guatemala o Guatepeor, ¿no? Una de las dos. Por lo tanto necesitamos un milagro. Y ya está. Señor, antes de que llegue todo, glorifícate y que todo el mundo veamos. Y a veces decimos, no, para que los médicos vean. No, para que los médicos y yo también. Todo lo veamos. Que Dios se glorifique. Hoy te quiero hablar de la fe que glorifica a Dios. Y yo sé que al decir esto, para todos los que están escuchando por internet, por favor, si lo estás escuchando, no lo cortes ahora, espérate un poquito más. Yo me cansé de escuchar cosas como esta. La fe glorifica a Dios, y parece que tú tienes que tener una fe impresionante y una capacidad para creer y un esfuerzo, ¿no? Y encima orar, que se te hinchen las venas como si estuvieras cantando flamenco, y que... ¿Y cuánta gente dice, no, porque yo tuve mucha fe? Mira, si Dios hizo un milagro es porque Dios tiene poder. Quiero hablarte de la fe que glorifica a Dios, que no es precisamente la fe que muchas veces en nuestro mundo pentecostal se habla como fe. Porque muchas veces se habla de un esfuerzo humano, y los seres humanos, yo tengo la teoría de que el ser humano es un ser totalmente inútil para todas las cosas espirituales. Y si Dios no nos da vida, estamos muertos.
Y todo lo que podemos hacer dentro de la vida espiritual es por la vida espiritual que Dios nos ha dado. Nosotros heredamos en el alma, en el mundo emocional, en el mundo y aún en el intelecto, características de nuestros padres. Yo muchas veces he estado dándole vuelta, he leído mucho sobre este tema, porque no hablo de la memoria genética en tanto a rasgos físicos, sino que a veces parece ser como que nuestros genes heredan experiencias de nuestros antepasados. Parece que heredamos olores, recuerdos, pensamientos. Yo a veces me encuentro haciendo cosas que yo sé culturalmente también se pueden haber transmitido sin que yo me di cuenta a través de mi familia, pero a veces parece como que uno hereda cosas, ¿no? Parece ser. No, por favor, esto no es una enseñanza. Es un rayo mío que me lo sigo preguntando. A veces lo hemos hablado con Liz, ¿no? ¿Por qué te gustan determinadas cosas? ¿Por qué no? Y que a tu abuelo, a tu padre, tal vez con el paso del tiempo te das cuenta que a él le gustaban y tú no lo sabías, ¿no? O a veces pasa de que un antepasado que tú nunca conociste tenía determinadas inclinaciones que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto, no? Siempre me ha quedado la duda, científicamente esto es imposible, pero bueno, tal vez dentro de unos años aparece alguien en un laboratorio y te dice que sí es posible, ¿no? Pero bueno, hay que eso. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque así como nosotros hemos recibido la vida en las emociones y vida en el intelecto al nacer, nosotros hemos recibido al nacer de nuevo en Cristo la vida espiritual de Cristo. Y ahí sí nosotros hemos heredado todo lo que Cristo fue delante del Padre. Por eso te quiero hablar de esta fe y de esta vida interior que desarrolla esta fe y esta confianza plena. El apóstol Pablo decía que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe tiene que ver con el intelecto, porque la certeza y la convicción tienen que ver con las ideas y los pensamientos. Pero es evidente que la fe no puede ser solo una cualidad humana nacida en el intelecto humano. La fe tiene que ser entonces algo que viene de la visión de Dios sobre la situación y que a través del Espíritu Santo es revelada a la mente humana. ¿Entiendes esto, verdad? No nace por la deducción sobre los acontecimientos y las posibilidades de que cambie y de tu esfuerzo por creer en tu experiencia de lo que Dios ha hecho en el pasado o de escuchar testimonios, que todo eso tiene que ver con la mente. Escucho testimonios y creo. Pero otra cosa es cuando el testimonio ha sido contrario, cuando no existen testimonios, cuando como Abraham dice que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, aún, porque sabía que Dios lo iba a levantar entre los muertos y hasta ese momento nadie había sido sacrificado y nadie había sido levantado de entre los muertos. O sea que Abraham creyó lo que nunca se había experimentado. Tu mente va a creer lo que de alguna manera se experimentó o inconscientemente en algún momento recibiste o te lo transmitieron tus padres. Pero hay una fe que nace de una revelación de la comunión con el Espíritu. Esa fe es un don de Dios. Por eso te hablo de la fe que glorifica a Dios, que es la cualidad del cristiano que ha tenido revelación de su incapacidad y al mismo tiempo del poder y del amor divino por gracia orando en Él. Hay una fe que nace en el inútil. Hay una fe que nace en el incompetente. Hay una fe que nace en el pecador. Hay una fe que nace en el fracasado. Esa es la fe de la que te estoy hablando. No la fe del que lo tiene todo claro. El que lo tiene todo claro no necesita fe. Solo el ciego necesita que lo guíen de la mano. Si una persona es ciega y está en un cruce de caminos, en una carretera donde no puede con su bastón determinar si puede cruzar, no hay semáforo, pero hay una persona del otro lado, esa persona le está diciendo, cruza, no viene nadie. Necesita fe en la persona que le está diciendo. Pero si no fuera ciego, no necesita fe, porque él ve. Este es el problema de muchos cristianos. Creen tener fe y al mismo tiempo tienen el orgullo de pensar que se la saben todas. Esos son los peligrosos evangélicos con los que tienes que tener mucho cuidado, que te hacen sentir incrédulo, incompetente, inútil, y al mismo tiempo te controlan y te manejan la vida, pero todo es carne. Sabiduría humana, visión humana, inteligencia humana. Yo lo que necesito es que Dios me hable. Por eso te dije al principio, yo no soy el guía de nadie. Si ustedes dicen, a mí me gusta seguir al pastor Daniel, no digas eso, porque eso es una secta. Nosotros seguimos a Cristo a través de la guía del Espíritu Santo en nuestro ser. Por eso te dije, la fe que glorifica a Dios es la cualidad del cristiano que ha tenido revelación de su incapacidad.
Por lo tanto, quiero hablarle a todos los inútiles, a todos los incompetentes, a todos los que lloran, a todos los pecadores. Si hay aquí gente santa, perfecta, que se la sabe toda, por favor, no pierdan el tiempo. Hemos cambiado el horario, te va a pillar el hambre dentro de unos minutos. Así que vete a comer tranquilo. Aquí hay un lugar que te pone unas comidas buenísimas. Aquí al lado, para el otro lado, aquí hay unas hamburguesas buenísimas. Al otro lado hay unos pescaditos que están buenísimos. Vete tranquilo, pero si te sientes que no das la talla, quédate. Si has fracasado alguna vez. Y lo que te voy a predicar ahora es una lucha que yo tuve en estos días. Hace poco le decía a Jesús, no a Jesús de Nazaret, a Jesús Pasada, que vendrá esta tarde. Hablábamos con Jesús Pasada, el marido de Jamie, y con Lili, y yo le decía justamente lo que yo voy a compartir este domingo, es lo que he estado luchando esta semana. Yo he tenido grandes conflictos en mi fe. Perdónenme, pero quiero compartirles esto. Si ustedes nunca han sido zarandeados por el diablo en la fe, no saben lo que es la fe. La fe, te hablo de la fe que nos lleva a la vida, que nos determina, que es la fe de la revelación del Espíritu, no de tu capacidad para creer. Porque probablemente tú vienes de un entorno familiar en el cual tú no has desarrollado seguridad nunca en la vida. Por lo tanto, cada vez que te enfrentes a una situación de una promesa de alguien, para ti va a ser una lucha eso. Porque tu ser interior ya está condicionado a defenderte del posible de la posible traición o fracaso de aquel que te promete. Porque te lo hizo tu madre, porque te lo hizo tu padre, te lo hicieron tus abuelos. Y tú me dirás, bueno, pero el Espíritu Santo nos sana. Sí, amén. Pero te voy a decir algo. Mira, yo jugaba al rugby, cuando era un adolescente, un jovencito, así que tengo todos los huesos rotos. Lili siempre lo comenta eso, tengo este hombro roto, tengo operada la nariz, tengo operada la rodilla. Bueno, siempre están los grandotes en el rugby que le pegaban los que éramos más ¿no? Siempre algún golpe te llevas. Bueno, yo estoy sano de todo eso, yo no tengo problema, yo he sido operado en algunos casos para arreglarme todo, pero ¿sabes qué? Cuando viene la humedad me duele, ¿eh? Y a veces hay recuerdo y Satanás sabe dónde te dolió en un tiempo y va a volver a intentarlo por ahí. Por lo tanto, nosotros necesitamos una fe que no esté basada solo en nuestra mente, ni en tu capacidad de creer y de confiar, sino de la revelación del Espíritu Santo a tu ser interior, diciendo que Dios te ama, que Dios es fiel, que eres hija de Dios igual que cualquier otra. La fe que nos lleva a la vida, que nos determina, que nos posiciona en la guía o dirección de Dios, la que muestra frutos de la comunión con Dios y muestra a Dios. Y de modo que nuestro entorno lo vea. Que no es tu esfuerzo y tu capacidad para creer, todo el mundo verá y dirá, Dios mío, no hay tipo más, bueno, hablo de mí, ¿vale? Todo el mundo sabe, hay muy pocas personas más emocionales que yo. Por lo tanto, soy muy débil en el mundo de las emociones. Yo me río muy fácil, lloro muy fácil, me enamoro muy fácil, me desamoro muy fácil, salvo con Lili, seguí adelante toda la vida. Pero yo le decía a mi madre, no me quiero casar porque se me va a pasar. En un año se me pasa, se me pasa. Bueno, soy así, muy pasional, ¿qué quieren que les diga? Yo me enfado muy fácil, me hierve la sangre, se me enfría la sangre, yo qué sé, todo es así. Bueno, entonces, si alguien ve en mi constancia, ve en mi firmeza, mi madre, cuando yo tenía como casi 40 años, 35 años, me acuerdo un día mi madre cuando volvió a visitarla me dijo, Dani, por fin te veo hecho un hombre. Fíjate, tenía casi 40 años, toda la vida luchando, ¿cuándo va a madurar este? ¿Cuándo va a madurar este? Ya llevaba 20 años convertido más o menos en Cristo y mi madre me dice, por fin te veo hecho un hombre. Así que la constancia aún que hubo en mí y la fe que me mantuvo no nació de Daniel. Nació de Cristo dentro de Daniel. ¿Sí? Es el hierro del hormigón armado. Ese es el Espíritu de Dios y la fe que Dios nos da. La fe que se hace vida, te hablo. Y que quien la vive muchas veces no se dará cuenta que lo está viviendo. No solo te hablo de la fe de milagros, sino la que nos lleva a poner la otra mejilla. Sí, amén, Dios va a sanar de ese cáncer. Sí, pero no me hables tú de esto, que ayer te dijeron algo y hoy saltaste mal otra vez. Te hablo no solo de la fe que te lleva a creer en milagros, sino de la fe que opera en la transformación poderosa dentro del alma humana, en el carácter, por ejemplo. La fe que te lleva a poner la otra mejilla. La fe que te lleva a amar a quien no se lo merece. No, pero pasa de mí, ya no me saluda bien, me mira con cara de asco, pero ayer estaban todo el día juntos, sí, pero algo le pasó.
Bueno, acércate. Invítalo a tomar un café para charlar, hablen de fútbol, de lo que sea, como hablaban antes. Y antes de irse, no le digas, vengo, tío, hasta luego. Como era antes, dale un abrazo, dile te quiero mucho. Sí, pero si tú conocieras a mi padre, nunca me dio un abrazo, porque tal vez a él no se lo dieron nunca. Y esto se lo digo a toda la gente joven, ¿eh? Los más viejos nos creamos en otro entorno. Mi padre me pegaba para que yo no llorara y fuera hombre. Tenía 5 años, 6 años. Y le decía a mi madre, este chico nos va a salir raro. Y me pegaba, y me lastimaba a veces la boca. Si quieren hablar de traumas de la infancia, yo tengo aquí para escribir un libro, ¿eh? Me violaron cuando tenía 6 años. Así que si quieren preguntar sobre personas desconfiadas, vayan a hablar con Lili, que me conoce bien. Las luchas de la fe. Por eso creo en el poder, en esa cuarta pata de la mesa, que es la vida en el espíritu. No solo la vida en las emociones, en el intelecto, la vida en el espíritu. Entonces, muchas veces nosotros luchamos con esto. Y te decía a la gente joven, ve y abraza a tu padre. Sí, pero es que si tú conocieras, dale un abrazo, se va a quebrar. Te va a decir el viejo, bueno, ya está, venga, que hace calor hoy, déjame. ¿No? Todos necesitamos abrazos. Todos necesitamos abrazos. Todos necesitamos una palabra de amor, de cariño. Te hablo de la fe que te lleva a amar cuando tú dices, le amé tanto que no sé si tiene sentido. Te hablo de la fe para tener paciencia, aunque parece que el tiempo de espera ya se acabó. Lázaro hiede ya. Hace 4 días que está muerto. O a Jairo cuando le dicen, no moleste al maestro, tu hija ya murió. Jesús le dijo, no temas, solo cree. ¿Creer en qué? ¿En la experiencia? ¿En los acontecimientos? ¿Creer en lo que yo he visto? ¿Creer en los testimonios que he escuchado? No, créeme a mí. Hoy Jesús no está aquí. Jesús está a la diestra del Padre y nos ha dejado su Espíritu Santo para que a través del Espíritu nosotros tengamos comunión con Él. Por eso, esta fe nace de una conciencia clara de algo que se llama gracia. Gracia es todo aquello que yo no merezco y lo recibo. Gracia es aquello que se me da, no solamente sin merecerlo, sino habiendo hecho lo contrario. ¿Sí? El haber tirado la comida de mi madre y que luego mi madre me diga, ¿vendrás en Navidad? Te espero, hijo. Eso es gracia, sin recriminación. La gracia es loca, entre comillas loca, ¿vale? Es extravagante. La gracia no se acepta. A veces nosotros mismos somos beneficiados por esa gracia de Dios y no la aceptamos, porque el ser humano parece que necesita sentirse castigado para saber que ha pagado. Y la gracia nos deja totalmente fuera de juego. Cristo pagó por nosotros. Y su Espíritu nos hace ver que ya no hay nada que en lo que Dios nos condene, porque Cristo ya lo pagó. Por eso, pero ¿saben qué? Desde el principio de la humanidad se ve el orgullo humano que intenta ser como Dios. El orgullo humano que intenta convencer a Dios. Aquí aparecen los evangélicos. Oramos, ¿no? De una manera que a veces no lo hacemos en esa fe del débil, sino de aquel que le dice a Dios, yo te he dado, Señor, ahora es tiempo de que tú me des también un poco, ¿verdad? Yo voy a confesar algo, he tenido muchas luchas con esto. Perdónenme la sinceridad, por eso les dije, no me sigan a mí, por favor, sigan a Cristo. Pero yo en mis momentos muy tristes y muy decepcionado con situaciones que yo esperé, salió mal y seguí esperando y volvió a salir mal, muchas veces le dije a Dios, Señor, te entregué todo, dejé mi carrera, dejé mi vida, dejé todo hasta mi país, dejé mi familia para servirte y Señor, yo esperé que esto cambiara y tú no lo hiciste. Un día Lili me dijo, no vuelvas a hablar así delante mío, porque no quiero discutir contigo. Me duele que hables así. Perdónenme la sinceridad. Por eso le dije al principio, somos tan pasionales a veces. Yo no sé si ustedes lo han vivido alguna vez, o si los que están escuchando por internet. Pero yo soy muy sincero, hermanos. Esa es la lucha de la fe. Cuando tú dices, Señor, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué esa persona hace lo que quiere, luego se va y tú le respondiste? Señor, yo llevo años contigo. No te das cuenta, pero los evangélicos o los cristianos a veces tenemos la idea de que porque somos hijos de Dios, Dios nos tiene que dar todo lo que le pidamos. Pensamos que la fe es que Dios está comprometido a hacer con nosotros y que podemos ir a reclamarle, a demandarle y que lo que yo decreto, digo, así tiene que ser. Y eso no es así, no es bíblico eso. Ni bíblico, ni social. Pero los seres humanos tenemos la idea de que nosotros siempre podemos hacer algo para convencer a Dios. Yo no puedo ya hacer absolutamente nada. La Biblia dice que todos los seres humanos estaban destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. No porque Dios se le ocurrió. Los seres humanos tomamos esa decisión. Pero fuimos hechos, nos reconciliamos con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él nos volvió a unir y nos dio la capacidad de ser hijos de Dios. Pero sin embargo, los seres humanos siempre estamos haciendo cosas para demostrarle a Dios que Él nos tiene que dar a nosotros. Eso no es fe. Te estoy hablando en primer lugar de la gracia. Mira, hay una historia en la Biblia que nos muestra muy claro esto. Yo se los puse en la gavilla, pero ahora lo voy a ampliar un poquito más. Génesis, capítulo 4, versículo 2, cuenta la historia de Caín y Abel. Y viene hablando de que Eva dio a luz hijo, dice, después dio a luz a su hermano Abel. Era el hermano menor. ¿No? No sé cuántos de ustedes tienen hermanos menores, pero siempre el hermano menor está esperando que el más grande lo cuide, le ayude, le haga, le dé, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y siempre el hermano mayor es el que le dice, papá, ¿sabes lo que hizo cuando tú no estuviste? ¿No? Bueno, esas son las historias, ¿no? Bueno, yo soy el hermano mayor y tengo una hermana que es la menor. Pero siempre el hermano menor es como, a este hay que ayudarle, a este hay que darle, ¿no? Bueno. Después dio a luz a su hermano Abel, el menor. Abel fue pastor de ovejas y Caín, el mayor, fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? No sé, Dios no dio explicaciones. Ya está. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Saben por qué a veces Dios no da estas explicaciones? Porque Dios no ve los actos solamente. Dios ve los corazones que originan los actos. El problema es que nosotros no queremos explicación de eso. Queremos explicación de los actos de Dios. Por eso a veces Dios no explica. No sé si entendieron, fue un juego de palabras, ¿no? Dios ve el corazón que origina nuestros actos y nosotros le pedimos a Dios la explicación de sus actos. Porque dice, no estamos hablando de mis actos, estamos hablando de los tuyos. Y como yo no quiero escuchar, entonces Dios no me va a explicar. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enfadó de tal manera que se le cambió la cara. Abel dio lo mejor de sus ovejas, ¿lo ves? Caín dio lo mejor de sus labranzas. Al fin, lo que Caín daba era fruto de la tierra, pero él tenía que labrarlo, trabajar, cavar, sembrar. Pero evidentemente había mucho orgullo que se transformó en competitividad y esa competitividad lo llevó a la frustración. Abel no labró la tierra. Abel no pudo hacer nada para que las ovejitas tuvieran cría. Eso lo hacían ellas. Abel lo único que podía hacer era cuidar a las ovejas. Canalizar la vida, cuidar la vida, pero él no producía la vida. Caín comenzó a pensar, yo la produzco. Yo cojo una semilla, la trabajo, la riego, la levanto, la cuido, y ahora la llevo. Si te fijas, uno está ofreciendo de lo que Dios le dio a través de la vida y el otro está ofreciendo de lo que él cree que le está dando a Dios. Aquí hay una lucha tremenda en el concepto del ser humano. Por eso Abel solo podía cuidar la vida de las ovejas. No hacía mucho más que eso. Por lo tanto, la ofrenda era darle a Dios de lo mejor que Dios le había dado. Es la oración del rey David cuando dice, de lo recibido de tu mano te damos. Caín, en cambio, daba lo mejor de sus labranzas. Por lo tanto, le daba a Dios lo mejor de su capacidad, de su esfuerzo, de su talento. Mira, no está mal hacer esto. No está mal esforzarnos y servir a Dios con lo mejor que podamos.
Pero cuidado cuando creemos que somos buenos, santos, capaces por nuestra capacidad y no vemos que somos lo que somos porque Dios nos bendijo. Y esto le pasa a muchos cristianos. Y nos olvidamos de la gracia y por eso perdemos la fe. Porque la verdadera fe está basada en la gracia. Ahora te lo voy a comentar a esto. Si quieres traigo un spoiler por si te quiere ir antes. La Biblia dice que aquel que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por lo tanto, si nosotros no tenemos un concepto claro de lo que es la gracia de Dios, nunca desarrollarás esta fe plena en el Dios que todo lo puede. Este es el problema de mucha gente que están en las iglesias porque saben que no hay nada mejor que estar en la iglesia, porque saben que hay un Dios bueno, un Dios que les sana, un Dios que los cuida, pero no experimentan la gracia porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca dijeron, sí, perdóname Señor porque soy un pecador. Me debería haber ido al infierno y tú me salvaste. Por eso te decía, Caín daba lo mejor de sus labranzas, por lo tanto le daba a Dios todo esto. No está mal esforzarnos, te decía. Pero ¿en qué se ve todo esto? ¿Por qué Dios desecha, ve el corazón? Pero ¿en qué se ve? En esa actitud del corazón. ¿Cómo veo yo que estoy? Porque una cosa es esforzarme, servir, trabajar, hacer cosas, ayudar a otros, pero hay un límite en el cual yo estoy haciendo porque soy bueno. Miren, una de las cosas que más nos preocupa a los cristianos es que la gente piense que somos buenos. ¿Cómo nos preocupa lo que la gente piensa de nosotros? Es que me duele que esté pensando que lo hice mal. ¿Y te crees que a Jesús lo crucificaron porque todo el mundo lo aplaudía? ¿Cuántos se quedaron delante de la cruz? 4 o 5. El resto, incluyendo a sus discípulos, dudaron. Dudaron de su palabra, dudaron de él, dudaron de todo. A veces nosotros estamos más preocupados en lo que los demás dicen, en la imagen que nos... No hablo de orgullo, No hablo de orgullo, sino en que no seamos tratados injustamente. ¿No? ¿Cómo nos duele esto? Vuelvo a esto. Caín dio la mejor de sus labranzas. ¿En qué se ve esta actitud? ¿Saben? Cuando yo juzgo a otro por no ser tan santo como yo, ahí empiezo a darme cuenta que todo lo que yo hago lo estoy haciendo en mi naturaleza carnal y glorificándome a mí mismo. Sí, Marisa, pero yo vengo siempre y mira, Ani no viene. Digo Ani porque Ani viene siempre a limpiar, ¿no? Pero Ani no viene. Yo soy el único que limpia aquí. Bueno, si lo hiciste para Dios, ¿por qué te pones así? ¿En qué se empaña tu trabajo? Cuando yo empiezo a entrar en competitividad, cuando empiezo a demostrar que aún aquellas cosas que yo digo que son por amor a mí mismo. Pues, ¿saben? Cuando pienso que no son tan santos como yo, que no se esfuerzan como yo, pues cuando yo veo que es... Miren, una de las cosas es necesaria ver que yo soy lo que soy por gracia y sin ella yo sería igual o peor que el otro. No, yo no tengo mucha relación con mi primo porque es un mundano asqueroso que está siempre hablando guarradas, asquerosidades. ¿Y tú? Si no hubiera sido por Dios, sería igual o peor que tu primo. Pero, claro, eres tan santo, ahora ya no te juntas con ellos. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo me pregunto con quién y en qué iglesia se sentiría cómodo Jesús de Nazaret. ¿Dónde vas, Señor? No, he quedado para comer con un grupo de tipos que son... ¿Sí? ¿De qué iglesia son? No, de ninguna, están en contra de todo lo que predicamos. Son unos pecadores, son prestamistas estos tipos, usureros. ¿Y van a ir con sus esposas? No, van a ir unas chicas que ellos conocen. ¿Prostitutas? Bueno, sí, prostitutas, sí. ¿Dónde va Jesús a comer con prestamistas y prostitutas? ¿Dónde se sentiría cómodo Jesús? ¿En la iglesia de Caín o en la iglesia de Abel? Un amén me va a ayudar un poco. Me está dando miedo de seguir predicando esto. Hay tanta iglesia con el espíritu de Caín. Mira lo que te damos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y saben qué? Jesús se sentiría incómodo porque Jesús diría, uy, si yo les digo a dónde me voy esta noche, me van a mandar al infierno. Tú dirás, alguien dirá, pero tú estás diciendo que Jesús es un pecador. No, esa fue la diferencia. Jesús se juntó y los pecadores le seguían a Jesús.
¿Dónde se sentiría cómodo Jesús? ¿En un concierto de jóvenes cristianos? Probablemente sí, probablemente no. Tal vez Jesús llegaría a esta iglesia y diría, Dani, ¿hay algún prestamista aquí? ¿Alguna prostituta que vino hoy? No, Señor, todavía te falta mucho para parecerte a la iglesia que yo pastorearía. Y tú me estás diciendo que tenemos que ser todos. No, hermanos, te estoy diciendo que muchas veces nuestras actitudes, lejos de abrir la puerta al reino de los cielos, la cierran. Porque yo llegué siendo una persona mentirosa, asquerosa en muchas cosas. Dios me recibió y me amó. Y con todo lo que yo hoy sé y conozco de Dios, te puedo asegurar que soy más pecador que cualquiera que esté en la calle. Porque cualquier pensamiento de duda que yo hoy tenga con respecto al amor de Dios es un pecado horrible, habiendo visto todo lo que yo ya he visto de parte de Dios. Y más de una vez Satanás ha venido a atacarme con pensamientos. ¿Te das cuenta, Dani? Mira aquel pastor, qué bien que le va. Mira tú. Problemas de salud, problemas aquí, problemas allá, problemas. Dani, es que hay hijos y hay siervos, Dani. Ataques del diablo. ¿Nunca ustedes han recibido mentiras del diablo? ¿Sabes que muchas de esas mentiras del diablo, tú dirás, bueno, pero ¿cómo me puede hablar Satanás si yo tengo el Espíritu Santo dentro? Satanás no está dentro tuyo, no tengas miedo. Pero Satanás sabe que hay un montón de argumentos, heridas, pensamientos, situaciones que aún de niños están aquí, que combinadas con determinadas situaciones que él genera alrededor tuyo, ¡pum!, producen determinados argumentos. Y son los argumentos que él ideó para que tú desarrolles en ese momento de la vida. Y es como si con un mando a distancia te manejara y te encendiera el vídeo en una película que tú no quieres ver. Pero te viene el pensamiento. Y te das cuenta que tu fe no estaba basada tanto en la gracia, sino que estaba basada en lo que tú eres para Dios. Y nos enfadamos con Dios. Por eso, muchas veces ese esfuerzo en la carne termina compitiendo con Dios y hasta juzgando a Dios. Pues cuando no tengo lo que considero que Dios debe darme, Caín, ¿por qué me rechazas? Porque viniste a demostrarme que vales mucho para mí, Caín, y yo ya te conozco. Pero también conozco tu orgullo y conozco a tu hermano. Si al fin y al cabo no podéis ninguno de los dos darme a mí más que lo que yo os he dado. ¿Sabes lo que glorifica a Dios? Que nosotros reconozcamos quién es Él para nosotros. Porque Él ya sabe quiénes somos nosotros para Él. Y aún así nos ha recibido y nos ama. ¿Y eso significa que no trabaje, no sirva a Dios? No, pero con un corazón libre. Sin competencia, sin pelearme con nadie. Mucho menos con Dios. Porque terminamos echándole en cara a Dios. Como el hijo de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Mi única virtud, si cabe, y tu única virtud, si cabe, es que en nuestra misericordia busquemos a Dios. Es que nuestra miseria y me fui para otro lado. Mi única virtud y tu única virtud es que en nuestras miserias busquemos a Dios. Aun cuando estás dudando, aun cuando estás diciendo, aun cuando hayas soltado por tu boca, Señor, tú no me amas, vuélvete a Dios. Arrodíllate, clama y dile, Señor, perdóname, yo sé que me amas, pero estoy hecho polvo. Las luchas de Tiago a veces, por lo menos lo que yo veo en casa, ¿no? Y de Olivia, cuando la abuelita le dice, no, se acabó la pantalla. No, pero tú no me quieres, abuelita. Bueno, ven, y después de su conflicto lo abraza y él la abraza a ella y terminan los dos llorando. Y le termina haciendo un dibujito a la abuelita. Si pensáramos que Dios nos ve así. La fe humana natural, todos tenemos una fe natural, nacida de tu alma. Yo te estoy hablando de la fe que el Espíritu Santo revela a tu alma. Pero hay una fe natural, que es la fe que todos podemos tener, pero esa fe no nos sirve de mucho. Nos sirve, bueno, si se quiere sí de mucho, pero no es una fe que puede permanecer. ¿Saben? Esta fe es la que Jesús habló en Mateo 5:3 cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay una fe natural que es que cuando tú en tu miseria, en tu dolor, en tu tristeza, en tu enfermedad, te vuelves a Dios diciendo, bueno, Dios, si existes, ayúdame. Yo llevaba meses diciéndole a Dios, Dios, si existe. Fue cómico, de verdad, siempre lo he contado aquí, pero yo el último día cuando me llevaron a la iglesia, fue que yo le dije a Dios, Señor, si existe, ponme una rubia en el autobús.
Y bueno, se sentó una chica rubia que era la hija del pastor y me llevó a la iglesia y terminé conociendo a Cristo. Como que Dios me dijo, esto es lo que querías, pues mira, toma, te lo voy a dar. La chica esta no pasó nada, fuimos muy buenos amigos. Dios me dio otra rubia después, pero bueno. Lo mío era eso, lo mío eran las anglosajonas. Y las rubias, ¿no? Pero sí, parecía una tontería, pero había un clamor aquí en el alma de soledad, de tristeza. Señor, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Dios no vio el de ponerme una rubia, Él lo puso y yo creo que ese es también el buen humor de Dios. Pero en realidad lo que está viendo es el clamor de un muchacho de 19, 20 años que está diciendo, si existe, ayúdame, no puedo más, estoy hecho polvo. Todo el mundo me dice que existe y yo te voy a desafiar porque no creo que existas. Pero si existe, ¿cómo pueden existir esas frases en la mente de una persona? No creo que exista, pero si existe. Saben que todos los que dudan y se quejan son porque creen que Dios existe. El que no cree no dudará nunca. Porque ¿de qué vas a dudar si no existe? Pero hay una fe incipiente, la pobreza del espíritu. Cuando tú reconoces no tengo nada. Antes lo había dicho el profeta Isaías, se lo puse el otro día a los hombres. Isaías 57:15. Porque así dice, mira lo que dice, el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¡Wow! ¿No? Cuyo nombre es el santo. Toma. El alto sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. ¿Quieres más currículum que ese? ¿Quién eres tú? El alto, el sublime, cuyo nombre es el santo. Ya está, tío. No hablemos más. Yo habito en la altura y la santidad, dice Dios. Habito en la altura y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! ¿Dónde habita Dios? En todos esos lugares y en el corazón de los humildes. Y entonces una persona se quiebra y a veces Dios permite que vengan los sufrimientos. Señor, libera a mi hermano de esa situación porque está siendo humillado. Y tal vez Dios está diciendo, deja de orarme en contra. Tú has orado toda la vida para que tu hermano se convierta y ahora que le estoy bajando el copete, tú me estás pidiendo que no se lo baje. Que siga tan orgulloso y altivo como antes. Si su orgullo era el dinero, el trabajo, yo le estoy quitando todo para que de una vez se quiebre y diga, no puedo más, Señor. No tengo nada. El pobre en espíritu es aquel que dice, aún conociendo a Cristo, yo no tengo absolutamente nada. Yo no soy santo, yo no soy nada. Mire, aquel que juzga a otro de cómo se viste porque en el fondo piensa que la santidad que tiene es virtud propia. Un día recuerdo, vino una chica, hace muchos años, vino una chica, dos chicas vinieron por primera vez a un culto y había un personaje que venía a otra iglesia, él era santo, súper santo. Y entonces llegaron estas chicas vestidas muy ligeras de ropa. Y entonces él luego se acercó y me dijo, pastor, creo que no deberías dejar que las personas que vengan a esta iglesia se vistan de esta manera. ¿Dónde? Le dije, yo no me diga. ¿En qué versículo está esto? Bueno, está bien. Bueno, sí, le dije. Y me dice, y yo intenté argumentar, me dice, sí, pero imagínate que tú tienes agua en un vaso. Si el vaso está manchado y sucio, nadie tomaría esa agua, ¿verdad? Entonces, si una persona se viste así, nadie se atrevería a buscar lo que tiene adentro. Le dije, mira qué argumento. Yo le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Que aunque te vistas por afuera, la pudrición del agua se nota. No vino más. No volvió más. Estábamos allá en la calle. Pero hermano, lo siento mucho. Porque eso no era buscar la santidad. Eso era condenación, juicio. ¿Saben lo que eso era? Yo soy santo y ellos no. Si tú supieras que eres santo por la gracia de Dios, porque una cosa, hermano, es que te vistas de una manera, perfecto, con un decoro, y hay que vestirse con decoro, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario. Que vistas con un decoro, como él siempre dice, como un señor, ¿no? Como un señor. Te vistes como un señor, pero lo importante es qué estás llevando aquí adentro. Precisamente por eso nuestra fe en el alma es tan débil, porque somos humildes, volvemos a Dios en humildad porque estamos hechos polvo, pero está solo aquí en el conocimiento. ¿Me ayudas, Simón, porfa? Pero necesitamos la revelación del Espíritu que reemplace la fe nacida de la deducción, la fe nacida de la lógica. Si Dios lo hizo con él, también lo hará conmigo. Eso es lógica, eso es mente. ¿Qué pasa si Dios no lo hace con nadie? El médico le dijo el otro día a Lili, el problema no es cómo hacemos esto, el problema es el problema. Es que tenemos ahí algo que es muy difícil de tratar. Y cualquier cosa que hagamos entraña
un riesgo muy alto y el postoperatorio tiene un riesgo muy alto. ¿Qué pasa cuando no hay testimonio sobre ese tema? ¿Qué pasa cuando te dicen ya todo se acabó? Una chica de nuestra iglesia en Illora, la Noni, no voy a contarle toda la historia, pero por una situación, por una negligencia médica, ella terminó en un quirófano para tratar de salvarle la vida. Cuando lograron sacarla, ella le dijo al médico, yo confío en Dios. El médico se rió de ella. Le dijo, yo soy ateo, bueno. Medio como que se rió, no del todo, pero medio como que se le rió. No porque sea médico, sino porque el tipo era así. Y entonces se le volvió a infectar, volvieron a operarla y en la operación se le paró el corazón. Le metieron las máquinas 2 veces, 3 veces. El médico mismo que se rió dijo, ya está. La anestesista dijo, yo no le hablo, no se lo digo a la madre. El médico dijo, intentémoslo una vez más. Cuando lo intentaron una vez más, reaccionó. Cuando ella estaba bien, viva, ella le dice, me duele todo esto. Le dijo, como para que no, te hemos electrocutado para hacerte vivir. Y le dijo, yo no sé quién y cómo es tu Dios, pero tú estás viva por un milagro de tu Dios. Dios te sacó adelante. Hay momentos en los cuales aún los testimonios que tú hayas escuchado de los demás no te va a valer porque para ti ya no sirve. Ahí la fe de la mente hace agua. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo que reemplace la fe nacida de la deducción, de la lógica, de la experiencia. El problema surge cuando vivimos en ese orgullo encubierto en el cristianismo, el de Caín. Y al fin nuestra fe no está basada en la gracia, sino en nuestra capacidad. Tu capacidad de madre, tu capacidad de padre. Quien no se ha sentido fracasado como padre, nunca le pidió a Dios un milagro como padre. Todos los que estamos aquí, si realmente te has tomado la paternidad en serio, nos hemos sentido fracasados. Siempre, en algún momento de la vida te vas a sentir el peor padre, la peor madre. ¿Y sabes lo que te digo? Gloria a Dios, porque nosotros no podemos controlar la vida. El fracaso que nosotros tenemos procede de que hemos querido controlar la vida de un bebé que en el principio hacía todo lo que nosotros le hacíamos. Pero luego ya no podemos controlar y nos damos cuenta que las cosas se salen del control. Y a veces son daños gravísimos. Y hasta podemos pensar que son daños irreparables los que nuestros hijos cometen sobre sí mismos. Pero ahí viene la frustración y tú dices, no tengo nada, no sirvo ni como padre. Yo me he sentido frustrado como padre, como marido, como pastor, como humano. Si te tomas en serio todo esto, más de una vez vas a decir, yo no sirvo para nada. Creí que Dios me había hablado. Creí que Dios lo había dicho. Y seguramente Dios lo dijo, pero no era para ahora, era para más adelante. El problema surge cuando nuestra naturaleza, y pensamos eso, yo lo sé, yo lo tengo todo controlado. Entonces nuestra fe tendrá límites, porque la fe responde a tu capacidad, no a la capacidad de Dios. El primer y gran y fundamental paso de la fe es la fe basada en la gracia. Yo no tengo nada, pero Él lo puede hacer todo. Yo no sé nada, pero Él lo conoce. Yo no lo sé hacer, pero Él lo va a hacer. Así como un día me salvó cuando yo ni siquiera quería creer, Él me hizo creer. Me sacó de donde estaba. Cuando, en mi caso, Daniel, hasta casi como una burla, una falta de respeto. Si existes, ponme una rubia. Puso una rubia y me llevó a la iglesia. Y hoy miro para atrás y me río, me avergüenzo y me da ganas de llorar. Porque digo, Señor, ¿cuánto amor tuviste por mí? Es que tú estabas viendo este día, viéndome aquí en un púlpito predicando. Sin embargo, Él fue, no fui yo. Él me trajo hasta aquí. He tenido 3 accidentes que la Guardia Civil decía, ¿cómo saliste de aquí? Y hasta aquí vine. Te podría contar historias en Sierra Leona, situaciones difíciles. Dios lo hizo. Oye, ¿qué puedo pensar en mí, en mi capacidad? Si hoy estás sintiendo algo en tu corazón, si hoy has entendido algo de la palabra que antes no la entendías. Y tú puedes decir, uy, qué sencillo que hizo el pastor esto que yo no había entendido nunca. ¿Tú te crees que mi capacidad, ¿sabes cómo se llama eso? Ese es un don de Dios. Aún lo que yo te pueda decir y tú lo puedas entender es un regalo de Dios en mí. Por eso, esto es la conciencia de que he sido perdonado y lo puedo vivir. Que no me lo merezco, pero Dios me lo dio.
Cristo pagó mi deuda. Pero, ¿sabes qué? Esto se lo escuché hace poco a un pastor. Me gustó tanto su predicación. Él decía, Cristo no solamente te perdonó la deuda. ¿Sabes lo que significa perdonarte una deuda? Que viene alguien y te paga la hipoteca de la casa. Todavía debo 40.000 euros, puedes decir. Debo 50.000 euros, viene y te lo pagó. Mira, mañana la cuenta de la casa, de la hipoteca, deuda cero, ¿no? A ver, cero, todo cero, cero, cero. ¡Wow! Pero no fue así con Cristo. La Biblia dice que Él te pagó la deuda y puso dinero en tu cuenta. Te llenó la cuenta. Porque no solamente te perdonó, sino que te hizo justo. No solamente te perdonó, sino que te hizo heredero de todas las cosas del reino. No solamente te perdonó, sino que te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No solamente dejó la cuenta cero, sino que te la llenó. Y la preparó no solamente para tu futuro en la tierra, sino para la eternidad. Esto es algo maravilloso, iglesia. ¿Saben cómo se llama esto? Gracia. Y quien no la ha experimentado no sabe lo que es la verdadera fe. Por eso es la conciencia clara de que hemos sido perdonados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la naturaleza humana y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. No te creas mejor que nadie, decía Pablo, porque si está donde estás es por la gracia. No condene, no juzgue, es que lleva un tatuaje, es que no sé qué, es que se pintó los labios, es que se viste de esta manera. Esa es la ofrenda de Caín, no es el corazón de Abel. ¿Qué te puedo dar? Solo lo que tú me diste, Señor. ¿Con qué te puedo honrar? Si lo único que tengo es la vida que tú me diste. Y Dios te dice, hónrame con eso. Muéstralo a los demás porque yo quiero que todo el mundo me conozca. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No dice Dios que es rico para pagarle a cada uno, porque si nos tuviera que pagar nos pagaría con la muerte. Pero nos ha dado vida por gracia. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de tus actos, sino de simplemente confía. Por gracia, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que llegó ayer, estuvo apartado 15 años y ahora, pastor, tú lo pones que le ministra a estos adolescentes porque tiene mucho que contar. O tú estás pensando que perdió todos los créditos por los años que no estuvo. Porque los dones de Dios son irreversibles. Y así seguía Pablo. Decía el versículo, por tanto, acordado que en otro tiempo vosotros los gentiles, era gentil, no era judío. Dios llamó a Abraham y le dio promesas a Abraham: te bendeciré, serás de bendición, y te bendeciré a los que te bendigan. Las promesas dadas a Abraham. Con Abraham, Dios con Abraham formó un pueblo. No es que llamó un pueblo, formó un pueblo. Es el pueblo de Israel, que tenía un propósito, la venida del Mesías. Un propósito en el pasado, un propósito en el presente y un propósito en el futuro para el pueblo de Israel. Para ellos fueron las promesas de Dios. Y para eso había que entrar en el pacto de Abraham de la circuncisión. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos literalmente de judíos o habéis sido circuncidados como hombres? Probablemente ninguno. ¿Qué te hace pensar a ti que las promesas que Dios le dio a Abraham van a estar en ti? ¿Saben qué nos hace pensar? En que Cristo Jesús murió por todos nosotros. Y hoy en Cristo Jesús nosotros tenemos las mismas promesas que fueron dadas a Israel. Y Pablo decía, no nos olvidemos que aún el hecho de que seamos puestos como pueblo de Dios ya es un acto de gracia de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, dice el versículo 12, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso dije
que el primer y gran paso de la fe es la gracia. Fuimos incluidos en los pactos, las promesas. Él no solo pagó mi deuda, sino que puso mucho más en mi cuenta de lo que yo tenía. Efesios 1:3, Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso ya está en ti, para la vida, para la eternidad y para ahora. No solamente te perdonó, sino que te proveyó para todo lo que necesitara. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. La revelación de eso es lo que produce una verdadera fe en nuestra mente. No mi deducción, mi hijo no va a cambiar nunca. Todo es posible para el que cree, dice el Espíritu. Amén. Es que esta enfermedad es de muerte. El Espíritu Santo dice la misma palabra de Jesús: no temas, solo cree. Es que mi matrimonio ya está perdido. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde lo pusiste? Ya está sepultado, vamos a la tumba. 4 días, Señor, ha pasado tanto tiempo. Hace tiempo que no nos hablamos. Creo que él tiene una nueva pareja o ella tiene una nueva pareja. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde escondiste tu matrimonio que dices que está roto? ¿Dónde está? Dímelo. No, Señor, hablemos de él, dice Jesús. Ven a la tumba. Y entonces se escucha la voz: Lázaro, sal fuera. Y de pronto lo que estaba muerto recibe vida. Eso no me entra en la cabeza a mí. No me entra. Quiero verlo y no puedo, así que necesito cerrar los ojos y orar y decir: Señor, revélamelo por medio de tu Espíritu Santo. Por eso necesito volver a la comunión profunda con Dios todos los días en oración. Siempre. En el Salmo 36, el rey David decía en el versículo 9: porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. La fe nacida de la gracia se ve solo en la luz profunda de su presencia. Deja de mirar hacia afuera y de concluir con tu mente y de pensar que por todo lo que hiciste Dios te va a dar. Volvamos a la fe nacida de la gracia. Nada tuve, nada tengo. Cuando nada tuve, tú me salvaste. Nada tengo, hoy tú lo darás. El día que me vaya de este mundo, mi cuerpo estará muerto. El único que se llevará mi alma serás tú. El Espíritu de Dios que levantó el cuerpo de Cristo cuando estaba muerto vivificará nuestro ser. La fe no es la capacidad de creer o de convencerse desde lo humano como una obra humana y que esa fe es una fuerza mística que produce el milagro. No. La fe es la confianza plena, la convicción de lo que Dios ya hizo por mí. No de lo que Dios va a hacer. Él ya lo hizo y ya está en mi cuenta del banco. Y que en ello cumplirá su propósito y que por ello Él será glorificado y será visto en mi vida y también en las situaciones por las que estoy transitando. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La fe no nace en la carne, en la naturaleza humana. La fe no nace en la deducción. Esa es la pobreza del espíritu. La primera fe. No tengo nada, no puedo hacer nada, te necesito. Amén. Sé humilde, reconócelo. Pero esa no es la fe que te va a sostener. La fe que te va a sostener es la revelación del Espíritu en tu ser interior. La fe no nace en la naturaleza humana como deducción, como sabiduría, como intelecto, como estudio. Esa fe es superflua y el fruto es para la carne. Por eso debemos tener cuidado con nuestras motivaciones. Mi fe solamente está basada en lo que yo necesito, en lo que se tiene que solucionar, en lo que Dios me tiene que dar. Yo tengo fe para ser sanado, tengo fe para mí. Y muchas veces, como muchos decimos, gracias a Dios. No, la fe tiene una función principal: que Dios sea glorificado, que Dios se muestre en mí. Señor, yo te doy gracias porque han detectado esta enfermedad en mí. Yo pensé que nunca me iba a enfermar, pero por alguna razón tú permitiste, y si está aquí es porque tú lo permitiste. Así que, Señor, quiero agradecerte aún por esto y pedirte en el nombre de Jesús ser sanado, no solamente por causa mía, Señor, sino para que tú seas glorificado. Que aquellos de mi familia que no creen, viendo esto, digan: realmente Dios existe, y ellos se puedan salvar. La fe que glorifica a Dios. Por eso así la fe no está fundamentada en la capacidad humana, sino en la gracia de Dios. La gracia que es suficiente para todo. Denme 2 segundos, por favor. 1 Corintios 15, Pablo decía: yo no me merezco nada porque perseguí a la iglesia. Cada vez que estoy delante de los cristianos viejos me pregunto cuántos de ellos habrán tenido algún familiar que yo torturé o que permití que encarcelaran o mataran. Saben, yo creo que muchas veces Pablo, cuando se paraba delante de los cristianos y veía cristianos viejos, tal vez él habrá pensar que un día yo te perseguí a ti.
y ahora te estoy enseñando. Y decía, yo soy el último, aparecí como un abortivo, Cristo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Hoy, hermano, todo el mundo quiere el título de apóstol. Pablo dijo, yo no quiero este título, no quiero que me llamen apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso, la gracia se encuentra en la impotencia. Allí encontrás la gracia. Cuando te sientes impotente a la vida. Adolescentes, cuando piensan que no van a dar la talla, ahí encuentras la gracia. Cuando tú no puedes, la gracia se encuentra en la frustración. La gracia se encuentra en lo imposible. La gracia se encuentra en el pecado. Nadie conoce la gracia hasta que no se ha sentido pecador. Así nace la fe verdadera en aquel que me perdonó y me perdonará. Y si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no dará con Él todo lo que ha prometido? La gracia se encuentra cuando tú ya no puedes hacer nada y Él lo hace todo por ti. Por eso, estoy tratando de resumir para no invertir más tiempo. ¿Saben? El problema de los fariseos era que ellos pensaron que por su propia justicia se ganarían el favor de Dios. Pero el orgullo humano tiene que ser confrontado a la cruz. No el ser humano confrontar la cruz, sino nuestro orgullo ser confrontado allí. Por eso, el problema del orgullo no era algo inherente a Israel ni a los fariseos. El problema del orgullo de los fariseos, escúchame bien, es inherente a todo ser humano que toca la religión. ¿Me escuchan? El problema del orgullo de los fariseos no era de los maestros de la ley en Israel. El problema de los fariseos es inherente a todo humano que se mete en la religión. Tengamos mucho cuidado. Tarde o temprano aparece ese orgullo religioso. Por eso aparece un conflicto. Dios permite los conflictos. El conflicto de la duda solamente surge a la persona que en algún momento creyó. ¿Me sigues, hermano? Si creíste en algún momento, entonces puedes dudar, pero si tú nunca creíste, ¿qué vas a dudar? Nunca condenes al que está luchando diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios? Es un conflicto que tiene adentro. No te lo estoy minimizando, solamente te estoy diciendo que en algún momento creyó y es desafiado a ir más allá. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a veces Dios permite que llegues a ese punto con un único propósito. Quiero que vengas más cerca mío. Quiero que me conozcas a mí. Porque hasta ahora conociste un aspecto de esto. Mira, en Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Esto, Dios me habló mucho con esta predicación y me sacó de un hoyo hace un tiempo atrás, de una predicación del pastor David Wilkerson. Lo que te voy a decir ahora es algo que él lo comentó y me hizo mucho bien. Y él hablaba de este conflicto de Pedro. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? Satanás ha venido para zarandearte. Yo no le he dicho que se vaya. De alguna manera le he dado permiso para que lo haga. Con un único propósito, Pedro, para que cuando tú vuelvas, tú confirmes a los discípulos. ¿Qué? ¿Sabes? La palabra confirmar aquí significa literalmente hagas firme en la fe a los otros. Los hagas firme, los afirmes. Cuando ellos vuelvan de haber huido todos, tú vas a ser el encargado de hacerlos firmes a ellos. Tú los vas a afirmar. Pero es necesario que antes tu fe sea conflictuada. Yo, decía el pastor David Wilkerson, no quiero ni imaginarme los pensamientos que tuvo Pedro esa noche en la cual dudó de Jesús. Me engañó, creí que él era el Mesías y no lo es, teniendo poder para sanar a tantos, ahora mira, y ahora ¿qué hacemos nosotros? Nos ha dejado solo. ¿Y terminó en qué? 3 veces le negó. Y lloró amargamente y se quebró. Yo no sé cuántos de los que están aquí algún día han tenido esta lucha con la fe. Pero el propósito no era dejarlo destruido, sino hacerle ver a Pedro, Pedro, tu fe humana no sirve para nada, tú me necesitas a mí. Lo primero que hizo Jesús al hablar con las mujeres le dijo, vayan y díganle a Pedro que yo he resucitado.
Luego lo llama solo y le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Afírmalos a ellos. Es impresionante, un hombre que una noche estuvo dudando de Jesús iba a ser el encargado de afirmar en la fe unas semanas más tarde a todos los demás. Y Dios permitió este conflicto para que desarrollara la fe en la gracia y no en su capacidad humana. Pedro ya había vivido el conflicto de la tormenta, como dijo recién Liliana. Saben, el plan era que Pedro fuera el líder de aquel grupo y que abriera esta nueva etapa de evangelización, que confirmara a los demás hermanos. El caso es que Pedro tenía que ser zarandeado. Saben, cuando Pedro estuvo en la tormenta, Jesús, dice la Biblia, que terminó de darle de comer a la multitud. Jesús subió al monte a orar, ¿se acuerdan de eso? Y Jesús los despide y se van. Y cuando está en la montaña, literalmente dice la Biblia, viendo él que remaban con gran esfuerzo, o sea que desde algún lugar cercano Jesús estaba viendo la tormenta y tal vez en los relámpagos veía que ellos no podían avanzar. Jesús podría haber dicho, me decía Lili el otro día, ¿te das cuenta que Jesús podría haber dicho desde la montaña que se calme la tormenta? Pero no, él quiso ir y estar ahí y decirles: yo soy en medio de la tormenta, soy yo. Y Jesús vino caminando. ¿Ellos vieron a Jesús? No, vieron un fantasma. Es un fantasma, es un fantasma. Jesús le dice: no, Pedro, dice, si eres tú, haz que vaya caminando sobre el mar. Ven, Pedro. Y cuando Pedro ve la tormenta se hunde y Jesús lo saca. Miren, solo los que han visto la mano de Jesús bajo el agua son los que conocen realmente la fe nacida de la gracia. Cuando tú te das cuenta, tú dijiste: Señor, no solamente me hundí, sino que además dudé, no creí, pataleé, pero aún así metiste la mano en el agua y me sacaste. Me enfadé con mi mujer, me enfadé con mi marido. Por eso, aquel día, Pedro, cuando se para delante de la multitud de 3,000, tiene interpretación, tiene doctrina, tiene todo. Y dice: esto lo dicho por el profeta Joel. Y resume todas las cosas y suelta una palabra de sabiduría, una interpretación tremenda. Y tú dices: ¿de dónde salió todo esto, Pedro? Del conflicto de la fe. Gálatas 2:20, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una fe basada que cuando yo no tenía nada, Él lo hizo todo. Que si hizo eso por mí, ¿cómo no lo hará ahora? Él hará que mi hijo le conozca, Él hará que mis nietos le conozcan, Él hará que... Él lo hará. Y si no lo hace, es porque tiene un propósito aún mejor en todo esto. Hay una fe que está nacida precisamente de nuestra impotencia. Hago un llamado, no vamos a pasar aquí, pero todos aquellos que han estado luchando en el último tiempo, como Pedro, que luchan con su vida, que luchan con el conflicto. Dios permite que esas cosas pasen para que se vea que la fe que tenemos en la cabeza es solamente fe de la deducción cristiana. Y necesitamos volver a la profundidad de la comunión con Él. En tu luz, oh Dios, veremos la luz. Todos aquellos que han luchado diciendo: Dios no me ama, Dios, he hecho tanto y mira las cosas como están. Recuerda Caín, recuerda Abel. Tú no tienes absolutamente nada que Dios no te ha dado. Y si hay alguien aquí que no puede desarrollar esto, es necesario tal vez que tomes una decisión ahora. Te arrepientas de todos tus pecados. Y yo me arrepiento de mis pecados. Y le pidas perdón a Dios, le digas: Señor, perdóname. Porque si estamos aquí es porque Cristo murió en la cruz para salvarnos. No murió para que seas feliz, no murió para que estés cómodo, no murió para que te sanes de tus enfermedades. Murió para que tengas vida eterna. Vida eterna. Amén. Gloria a Dios, nos ponemos de pie y adoramos al Señor. Querido Señor, perdónanos por todos los juicios que hemos emitido. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en nosotros está el espíritu de Caín y no el corazón de Abel. Pero, Señor, en esta mañana queremos venir ante ti con el corazón puesto delante de tu presencia, sabiendo, Señor amado, que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Querido Señor, sabemos que necesitamos una fe nacida de la gracia. Hay muchas personas, Señor, que están en las iglesias porque quieren que Dios los guarde, quieren que Dios los ayude, pero nunca desarrollarán fe así. Por eso en esta mañana yo te ruego por todas las personas que están aquí, por los que están escuchando por internet, tu Espíritu Santo traiga en todos nosotros una profunda convicción de pecado. Que nos demos cuenta, Señor, que nada tenemos y nada podemos hacer. Y que solo tu gracia, la que nos salva,
solo tu gracia. Y que aquel que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde y nos revele una vez más todo lo que tú hiciste por nosotros, todo lo que tú eres y todo lo que tú serás. Y, Señor, que en esa gracia aparezca la fe que nos mantendrá firme en el futuro. No queremos tener fe por la deducción, fe por la lógica. Queremos tener la fe revelada por el Espíritu. Que tu Espíritu Santo hoy comience a fluir en el interior de nuestro ser y alimente nuestra alma con tu palabra, con tu revelación, Señor, porque en tu luz veremos la luz. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret, en medio de nuestros conflictos y de nuestras luchas, seamos fortalecidos en ti. Y esta sea la fe que nos mantenga en el futuro. Yo te ruego, Señor, que nos vuelvas a dar fe, porque algunos de los que estamos aquí en medio no de la tormenta, en medio de una llovizna, comenzamos a dudar hasta de que tú nos habías hablado, si tú nos amas, si tú existes. Yo te pido perdón, Señor, por todas las dudas que muchas veces vinieron a mi mente y me hicieron ver que como Pedro en la tormenta o Pedro aquella noche, necesitamos ser confrontados para que se vea que necesitamos esa fe nacida de la gracia. Yo te ruego, Señor, en esta mediodía, que tu Espíritu Santo nos revele cuán grande es tu gracia y crezca en el corazón y en la mente de esta iglesia una fe nueva basada en la gracia que te glorifique a ti, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dilo con todo tu corazón. Dilo: Dios, te necesito. Caín pensó que no lo necesitaba. Abel se dio cuenta que si él no le daba vida a sus ovejas, él no tenía nada para dar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Ya no vivo yo. No es mi fe, es la fe de Él en mí. Donde tú estás, hay libertad. Jesús, Él en mí. Yo no puedo ser santo por mí mismo. Dilo. Hasta ahora creí que era un buen cristiano. Hoy solo veo una vasija, un vaso de barro. Dios, te necesito. Enséñame a agradarte, oh Dios, cuando venga la tentación. Y cuando fallo en ti hay perdón, sosténme con tu. Él es el que te sostiene, Él sostiene tu fe. Él es el que sostiene tu fe. No es tu capacidad, no es tu experiencia, es Él en ti. Él en ti. Mi Salvador, Dios, te necesito. Necesito en todo tiempo. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tómate unos segundos ahora y, como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando, porque el tiempo ya se nos fue,
Se pueden quedar aquí, la música seguirá, la música de oración seguirá. Todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo. Querido Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo juntos en este lugar. Y te ruego, Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo constantemente nos esté revelando cuán grande es tu gracia. Y te ruego, Señor, que nos proveas de esa fe que nace de la gracia, de la revelación de la gracia, y que no sea una fe basada en nuestras capacidades, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús.